Welcome back to The Choices Were Made. Today will be a Spanish episode for all of our Spanish-speaking listeners. Hoy nos acompaña Marco, un mexicano de 25 años que emigró a los Estados Unidos a los 18 años. Llegó a los Estados Unidos solo para ahorrar dinero y regresarse a México, pero la vida cambió sus decisiones y al final se quedó y creó una vida aquí que jamás se había imaginado posible. Hoy hablaremos sobre el emprendimiento, superar problemas con alcohol y cómo llegar a ser una persona estable. Hola Marco, gracias por estar aquí, cuñado. Los que no saben, Marco es mi esposo. Mi cuñado Marco. Para empezar, yo en Michoacán tenía una vida muy bonita, pero debido a inseguridad y la economía no era muy estable, tomé la decisión de emigrar por el sueño americano. No era nada de lo que yo me esperaba, debido a que, pues, no todo es como te lo cuenta. Ahí se barren los dólares, se gana el dinero muy fácil, nada así. Simplemente empecé aquí, cuando llegué, tenía el salario mínimo, era $11 la hora en donde estaba trabajando, que fue en Luisiana. Trabajamos sembrando caña y un trabajo un poco difícil debido a las temperaturas. Las jornadas laborales eran de 12 a 16 horas diarias, más el clima, el trabajo que era trabajo duro. Llegábamos a casa a tener que cocinar y era muy complicado. Que a fin de semana llegara tu cheque de $400, 500, era muy... Nada de barrer dólares. Nada de eso. Y lo único bueno era de que como veníamos contratados, no tenía que pagar renta. Estuve ahí de julio a septiembre. No gastaba mucho porque simplemente era nuestro mandado. Compraba $50, $60 de mandado cada semana, que ahorita nada que ver con eso, ¿verdad? Porque ahorita el mandado está mucho más caro. Era el mandado y pues todo lo más lo estaba ahorrando. Solamente que yo me vengo aquí a California, yo tenía un ahorro como de $4,000. Llegué a vivir con mi hermano y a trabajar con él. Él tiene su compañía de landscape. Pues empecé igual, ganando el mínimo, siendo ayudante en una ruta de mantenimiento de landscape. Y pues era un trabajo muy bonito que me empezó a gustar. Al poco tiempo conocí a mi esposa y yo tenía el pienso de solo venir por un tiempo y regresarme, debido a que yo tenía una relación seria en el pasado en México. Se iba a casar cuando nos conocimos. Me iba a casar, exactamente. Yo venía solo a juntar un dinero y regresarme, porque la intención era seguir viniendo contratado. Pero conocí a una señorita, me enamoré y pues decidí quedarme. No fue fácil al principio, debido a que me sentía un poco solo. Aunque tenía mi familia, me sentía solo y empecé a tomar mucho. Te puedo preguntar, Marco, ¿cómo creciste? ¿Cómo fue tu vida de infancia? Fue muy bonito, debido a que, como dicen, la infancia en México no es lo mismo como aquí, Exacto. ¿verdad? Allá sales a la calle y están 15 de tus vecinos jugando ahí. Y pues siempre fue jugar, divertirse. No nos preocupamos del dinero porque pues eso lo hacían nuestros padres. Uno no sabe, uno simplemente se dedicaba a divertirse y pues ir a la escuela y así, que pues era algo tremendo, ¿verdad? Pero le daban quejas a mamá todos los días y pues fue una infancia muy bonita. No me hizo falta nada, gracias a Dios. Mis padres siempre se esforzaron por darnos lo mejor. Y debido a eso creo que yo soy la persona que soy, porque ellos me enseñaron a trabajar, a luchar por lo que uno quiere. Aunque ellos no tenían para darnos todo, siempre se esforzaron al máximo. ¿Cuál era tu sueño que tú decías, yo quiero hacer esto? ¿Tu sueño siempre fue ir a Estados Unidos o tú querías tener una carrera en México? De hecho, a mí me hubiera gustado, soñaba con llegar a ser policía. En México. En México, ya. Pero debido a corrupción, inseguridad y todo ese tipo de cosas, lo tomaba como una opción, pero no lo veía que pudiera llegar a ser, debido a cómo estaban las cosas, de que sobornaban al policía con 100 pesos, 200, y no era algo que yo quería para mí. Yo empecé a trabajar en el campo cuando tenía 14 años, porque yo dejé la escuela. Entonces trabajaba tiempo completo. Al poco tiempo decidí volver a la escuela. ¿Por qué dejaste la escuela? Más que nada me corrieron, pero Te pidieron que te fueras. sí, me De pidieron que 3 me fuera. diferentes escuelas. Bueno, fueron 2. En la secundaria, en la primera que estuve, de Chaparaco. Soy de Chaparaco, Michoacán. En esa secundaria
Ah, me corrieron debido a un problema que tuve primero del turno matutino, porque le hicieron algo a unos maestros y yo estuve involucrado. Y en el turno de la tarde también me corrieron debido a mis calificaciones, de que ya no me estaba poniendo las pilas, no le estaba echando ganas. Entonces yo me meto a trabajar. Estuve trabajando como medio año tiempo completo. A los 14 años. Tenía 15 en ese tiempo ya. Estaba trabajando tiempo completo. Después empecé a sentir de que quería hacer algo, quería hacer otra cosa, estudiar. Entré a la secundaria abierta para terminar la secundaria. Terminé la secundaria y tenía la intención de seguir estudiando. Entonces me metí en un colegio porque ya no quería ir a una escuela de día, sino que yo quería seguir trabajando. Entonces entré a un colegio llamado Fray Pedro de Gante. Era de paga, yo tenía que pagar, por lo mismo le echando más ganas. Trabajaba y estudiaba. ¿Y tú lo pagabas o papás te pagaban? Me ayudaban, pero parte de eso yo lo pagaba. En las mañanas trabajaba a tiempo completo, salía a las 2 de la tarde y a las 4 entraba a la escuela. De 4 a 7, 4 a 8, dependiendo las clases. Y me estaba yendo muy bien, le echaba muchas ganas hasta que mi hermano me empezó a comentar el hecho de emigrar, que tenía la oportunidad de que conocía a alguien que tenía el contacto para las visas de trabajo. So me empezó a llamar la atención eso. Y para dar un poco de contexto, tu papá vivía en Estados Unidos en tu infancia y él estaba creando una compañía de landscaping. Y a tu hermano se vino a Estados Unidos y él siguió la compañía de landscaping cuando tu papá se regresó a México. Entonces tú nunca pensaste, oh, yo quiero seguir esa tradición de irme a Estados Unidos a trabajar en landscaping. Yo no lo pensaba como que fuera algo que yo quería, debido a que era un niño en ese tiempo. Ujú. Mi papá estuvo aquí por la mitad de su vida en diferentes ocasiones porque iba y venía. Y sí, él empezó un negocio de landscaping junto con mi hermano cuando mi hermano tenía 17 años. Entre los dos tenían un poco de propiedades para mantenimiento. Y mi papá, al fin de cuentas, decide irse a México porque quería pasar tiempo conmigo. Ujú. Se va a México y mi hermano se quedó con el negocio. Él empezó a crecer el negocio más y le va muy bien, gracias a Dios. Y yo lo veía como una aspiración. O sea, yo decía, yo quiero tener un negocio, pero propio. Mm. Yo no quería trabajar para alguien más, debido a que el sueldo pues no era muy favorable. No era lo que yo quería. Entonces, yo quería, pero no daba el primer paso de empezar a comprar las cosas. Hasta que alguien me sugirió. Gracias a Dios, dicen que es muy importante la persona que tienes al lado tuyo para darte cuenta de lo que puedes lograr hacer. Porque muchas veces no tomamos la decisión por voluntad propia, sino es porque alguien más te da el empujoncito o te ayuda. Nadie logra nada solo. Ya, exactamente. Y mi esposa aquí presente, ella me motivó. Primero que nada, que yo llegué aquí, ella me motivó a empezar a ir a la escuela para aprender inglés, porque yo no hablaba inglés más que un 5%, tal vez, pocas palabras. Yo no quería, terco. Le decía, no lo necesito. Ella me ayudó, me inscribió y me dijo, tienes que ir este día, tienes el examen. Bueno, fui, tomé las clases y pues seguí yendo por un buen tiempo. Gracias a eso yo aprendí el idioma. No lo hablo perfectamente, pero me defiendo, ¿verdad? Mm. Después de eso, ella me decía, tienes que abrir una cuenta de banco. Ese fue como una guerra mundial. Dando un poquito de contexto, te viniste a Estados Unidos contratado, ¿verdad? Te fuiste a Luisiana. De Luisiana, tú te decidiste ir a California, me imagino, para estar cerca de tu hermano, ¿o cuál era el plan? Sí, cuando yo me vengo de Luisiana a California, yo tenía el plan de visitar a mi hermano, más que nada, trabajar un tiempo y regresarme a México. Esa era mi visión. Pues llegué, empecé a trabajar con él y todo fluía muy bien. Y aparte me enamoré. ¿Eso fue en cuanto llegaste que conoces a Miranda? A ella la conocí en los 4 días. Sí. A los 4 días que habías llegado a Sí. California. Sí. Era el destino. Mi prima la llevó a mi casa porque en ese tiempo mi prima no tenía carro y nos fuimos a pasear. Y fue cuando la conocí. Pero yo creo que lo dije en mi capítulo que por un tiempo nosotros solo éramos amigos. Ya. Porque nosotros nos conocimos en septiembre del 2019
y no empezamos a salir hasta el junio del 2020. Entonces, como quien dice, por la pandemia empezamos a salir porque tú no trabajabas tanto, yo no podía ir a la escuela y ya me seguías mandando y mandando mensajes y dije, no, ya déjale contesto. De hecho, fue difícil porque tardabas en responder o no respondías y yo tenía que estar insistiendo para que pudieras contestar. Pero yo me acuerdo cuando empezamos a salir más que nada, tú en ese tiempo no tenías carro, no tienes cuenta de banco, no tienes licencia, no hablabas inglés. Apenas habías llegado. Ya. Pues 4 días. 4 Cuatro días. días de haber llegado. Para mí, yo siento que yo nunca lo vi como, hoy o sea, qué mal que no tiene nada de eso, o qué vergüenza que no tiene nada de eso. Yo nunca lo vi así. Y ya cuando compraste tu primer carro, era un beater que casi no servía. Y ya después de eso, dije, sí, poco a poco va a querer ir cambiando, ir creciendo. Y ya cuando te sugerí lo de la cuenta de banco, yo me acuerdo que ese fue un debate. Un pleito. ¿Por qué no meses. porque no querías una cuenta de banco? Porque o sea, ya pensaba en quedarme aquí, pero como siempre me pagaban cash, o nunca fue, no la necesito, yo no creía que la necesitaba, pero ahora creo que es muy... Pero Sí. te puedo preguntar, cuando te viniste de Luisiana, tu plan todavía era regresarte a México, era juntar Sí. dinero. ¿Cuándo fue que cambió tu plan? Que dijiste, ahora sí tengo una razón para quedarme, que miraste las cosas más en serio Cuando empezamos a salir ya formalmente. al año. No, al año. Sí, fue al año. Casi al año. ¿Y de cuánto de venir a Estados Unidos terminaste con tu relación de México? Eh, yo creo que fue como mediados de octubre en ese año, 2019. Yo ya hablaba con Miranda, pero no era algo serio, solo éramos amigos. Y yo terminé mi relación como en octubre. ¿Cuántos meses tenías acá? Como ¿Cómo? 6 meses, 6 más o meses. menos, 6 meses. Y pues fue una relación larga y fue algo serio. O no fue fácil tomar esa decisión, pero pues yo no quería causarle más daño a ella Ujú. porque yo no iba a regresar. Ya estaba en mis planes no regresar. Yo le dije que era mejor que hiciera su vida. Y regresando un poquito a tu vida aquí en Estados Unidos, ¿cómo fue en tu mente diferente a lo que te imaginabas? ¿Cuál fue la realidad del sueño americano al principio? Mira, en México, al menos de donde yo soy, es una comunidad muy unida. Hay eventos casi todos los días. Si el vecino le está haciendo una fiesta familiar, todos invitan. O sea, es muy unido. Todo el círculo es muy unido. Y aquí podrías tener 10 años viviendo en un vecindario y no hablarte con el vecino. Sí. O tener una mala relación. O sea, no entiendo el por qué las personas no son amigables. Que eso es muy importante para llevar una vida feliz. Porque si tienes una mala relación con un vecino, eso es parte de lo que yo decía. No es nada que como era en México. Yo salía y estaban mis amigos afuera y nos poníamos a jugar y ya. Aquí salía y no veía a nadie. Los niños están más acostumbrados a estar en su casa con las tablets, con los videojuegos, que salir a la calle. Nosotros no, allá nos salíamos, poníamos a jugar fútbol en la calle. Era muy bonito y yo creo que se va perdiendo con el tiempo. Sí. Tanto aquí como allá, ya nomás quieren videojuegos. Sí, siento que con nosotras, como Evelyn y yo, somos muy solitarias. No nos gusta ir a fiestas, no nos gusta tener muchos amigos. Y es algo que se me hace muy chistoso porque mi mamá es una persona muy social. Mi mamá es la persona más social del mundo que va a la tienda y se hace una amiga. Y yo no, yo voy a la tienda, compro mis cosas y me voy a mi casa. Y yo así soy. O voy al gimnasio y yo no quiero hablar con nadie. O voy a la escuela y yo voy a mis clases, estudio y me voy a mi casa. En realidad, eso es lo normal de aquí. Aquí las personas son muy solitarias. Y yo noto como con nuestra otra hermana que es muy social y ella tiene muchísimos amigos. Ella adoptó más personalidad mexicana que quieres que todo el mundo sea tu amigo. Y yo siento que eso es algo que muchas personas dicen que vienen de México, que se sienten solos. Y ya luego caen en alcohol, en las drogas o simplemente se van regresando a México porque la vida aquí es muy triste. Pues es que siento que aquí, bueno, me ha tocado ir a México y ahí no importa si es martes, miércoles, jueves, se juntan, toman, hacen fiesta como si fuera un sábado. Y aquí el tiempo social solo está reservado para los fines de semana. O sea, tú trabajas y para salir tiene que ser un sábado, a veces un domingo, pero entre semana nadie se junta. Eso es que en México, o sea, todos son sociales de al día que sea. Se levantan y se van a trabajar el siguiente día. Así es. Amanezcan con esto. Eso es, yo creo, lo más fundamental, porque aquí nada que ver como allá.
como lo dices, de lunes a viernes tú nomás quieres descansar para poder Sí. seguir trabajando. Sábado y domingo dices, ya no quiero ir a fiestas porque quieres descansar. Exacto. Y si quieres ir a una fiesta, pero te vienes temprano a tu casa porque tienes responsabilidades. Ujú. Y eso era algo que yo no veía como tal cuando llegué y me empecé a introducir mucho en el alcohol. O sea, no, mientras trabajaba, iba de camino a mi casa, iba tomando. Estaba en mi casa y quería descansar, empezaba a tomar. So, empecé a tener una relación con el alcohol que no era saludable. Y eso me empezó a traer problemas de salud, tal vez, porque no sé cómo esté mi sistema, pero el alcohol fue muy dañino para mí. ¿En México tomabas como socialmente también? Sí, sí. Entonces era eso algo que tú ya estabas acostumbrada a vivir una vida así. Sí, normalmente yo creo que cuando cumplí 16 empecé a tomar más, que no debería de suceder, ¿verdad? Pero sí, como a los 16 años tenía una relación con el alcohol de la misma manera, pero por un tiempo yo paré de tomar y era algo como me sentía bien, no sentía que necesitaba el alcohol, pero cuando llegué aquí eso cambió. O sea, en México, fines de semana, en fiestas con mis amigos y tomábamos bastante. Éramos los que llegaban a la fiesta primero y se iban hasta que ya estaban limpiando y nos quedábamos siempre tomando. Había veces que no la amanecíamos tomando, pura diversión, que desde las 6 de la tarde hasta las 3, 4 de la mañana ya nos vamos a la casa. Pero pues eso era normal. O sea, ¿Pero crees que hay una diferencia entre tomar socialmente y tomar porque lo ocupo para sobrevivir mi día? sí hay diferencia, porque el tomar normalmente lo hacían como una cervecita llegando a trabajar. Lo haces como Ujú. parte de tu rutina, ¿verdad? Ya cuando lo necesitas, que lo requieres, es como que estás nervioso. Como lo dicen mucho en México, no dejar llegar la cruda. Sí. Personas siguen tomando para que no sentir esa necesidad, esos nervios. Y lo veía mucho en las personas, en mis alrededores cuando estaba en México. El alcoholismo es una enfermedad que va aumentando de gravedad y eso puede ser mortal. Yo veía personas y decía, y no, qué feo se Sí. ve y se siente. O sea, veías a las personas que se sentían mal. Y no, yo no quería eso para mí, pero en el mismo momento yo tomaba y no me daba cuenta del daño que me podría estar causando. ¿Tú sientes que si tú y yo no nos hubiéramos conocido, tú hubieras seguido tomando a ese nivel? Porque yo siento que una parte fundamental de por qué dejaste de tomar es por nuestra relación. Que yo te dije que yo no quería estar con alguien que tomaba, porque yo no soy una persona que toma. Y he visto cómo el alcohol manipula y toma control en nuestra familia, que yo no quería eso para mi relación. Y siento que es algo que yo te dije desde un principio. Sí, desde que nos conocimos, tú lo mencionaste y yo sabía que era en serio porque tienes un buen carácter. Pero sí fue parte del por qué yo dejé de tomar, pero más que nada por un mejor futuro, porque en el tiempo de que yo estaba más enfocado en el alcohol, era cuando más malgastaba mi dinero, Mm. que no había dinero que me alcanzara, porque yo iba un día a trabajar y yo decía, hoy voy a ganar esto, me puedo gastar esto en las cervezas y no pasa nada. Y así era, yo vivía al día a día, cheque a cheque, como quien dice, y Miranda, ¿tú cuándo, en qué momento tú notaste que Marco tenía un problema con el alcohol? Yo siento que para cómo yo defino un problema con el alcohol es muy diferente de cómo él definía un problema con el alcohol. Entonces, para mí, pienso un problema con el alcohol es que tomas todos los días, aunque sea por costumbre, aunque sea nomás una cerveza. Yo siento que es un problema con el alcohol. Si tú tienes que vivir cada uno de tus días tomándote una cerveza después de trabajar, ese más un problema. Yo lo empecé a notar en ti más que nada cuando te llamaba y estabas borracho. En un martes o en un miércoles que estás en tu casa y estabas borracho. O que me decías, no, yo no estoy borracho, pero yo lo escuchaba en tu voz. Y ya yo te decía, si estás borracho, y ya nos peleábamos. O que te decía, Ana, me casa a verme. Y me decías, no, no puedo, estoy trabajando, estoy haciendo algo. Y luego yo vi en la historia de otra persona que tú estabas tomando. Y ya cuando para mí llega a un punto que tienes que mentir, eso ya es un problema. Pero para explicártelo a ti, yo no siento que lo veías de la misma manera, porque no te emborrachabas todos los días, entonces para ti no era un problema eso. ¿O tú cómo lo ves? mira, yo sé que te mentía para ocultar el que yo estaba tomando y lo hacía porque yo sabía que te ibas a molestar y yo no quería que te enojaras, obviamente. So,
Es decir, yo estaba trabajando, me empezaba tomando unas cervezas, iba de camino a mi casa y yo paraba en el gas station para comprar más. Seguía de camino a mi casa y seguía tomando. Ujú. Y era cuando tú me hablabas. Y Sí. yo decía, si le digo que estoy tomando, se va a enojar. Yo O buscaba sea, la porque tú manera. sabes que ella tenía cero tolerancia. O sea, Sí. aunque fuera, si fueran 10 Sí. o fuera una, para ella era lo mismo. Tal vez si fuera una sola, no se molestaría, pero ella ya sabía cómo tomaba. O sea, ya Sí. había visto de que yo tomaba demasiado. Y lo que pasa es que eso fue aumentando. Primero era 1 o 2 días a la semana, como decir, martes y viernes, por ejemplo. Y después era lunes, martes, miércoles y después siguió aumentando. Y llegó el momento de que yo tomaba todos los días de esa manera. Tomaba demasiado, así me iba a trabajar. También no era como que fuera irresponsable en ese momento. Tomaba y iba a trabajar, pero empecé a descuidar mis responsabilidades. Como peleábamos mucho en Ujú. ese tiempo debido al alcohol, porque yo era una persona que decía, muchas veces íbamos a cenar y yo nomás esperaba el momento que ella se fuera para yo poder tomar en mi casa. Eso yo no sabía. Sí, Yo me acuerdo de una vez, parecía como una escena de una película. Yo estaba en tu casa y iba pasando un gasolín y dije, literal íbamos hablando por teléfono. Y le dije, ay, voy a parar porque se me antojaron unas papitas. Y me dijo, ok. Y ya me paré, puse a que me pompeara gasolina y dije, pues deja, voy y compro mis chips. Entro y estaba comprando un 24 de cervezas con su primo. Y literal estábamos hablando por teléfono y me dijo, oh, ya estoy en mi casa. Y llego y lo voy pagando con la Y te cerveza. dijo, mira, préndeme la licuadora. Oh my gosh, yo estaba tan enojada. Iba con su primo, entonces no iba a ser un escándalo ahí en el gasolín. Pero yo me acuerdo, me fui ese día y yo estaba tan enojada y dije, no, ya llegué a mi límite. Y ya pues entonces teníamos juntos como 2, 3 años. Y ya dije, no, esto ya nunca va a cambiar. Y ya fue cuando te dije que yo ya no podía estar contigo porque seguías tomando. Y fue la vez que tú y yo terminamos, que te dije que ya no iba a estar contigo. Pero una de tú las veces. entendiste el alcoholismo como en ese momento como una enfermedad o algo Sí. que él estaba eligiendo hacer. Yo lo veía como una enfermedad. En mi carrera ya veo que puedes tener una enfermedad, pero si tú no lo quieres mejorar, no hay nadie a tu alrededor que va a hacer que llegues a ese punto. Y yo siento que yo ya lo veía así. Yo lo veía como, si es una enfermedad y es algo que quizá tú no puedes controlar a un nivel muy alto, pero es algo que mínimo lo puedes estar trabajando. Y yo en ese tiempo, yo ya, después de 2 años, ya vi, ni lo está trabajando. Entonces, ¿para qué? Si nunca va a cambiar. ¿Tú, De, Marco, crees es una enfermedad o tú crees que es algo dependiendo de tus alrededores? yo siento que tiene que ver un poquito con las dos cosas, porque en mi infancia yo viví mucho alrededor del alcohol. Siempre me junté con personas mayores que yo. Es decir, yo tenía 15 años y estaba juntándome con personas de 30 años. Y ellos normalmente lo que hacían era tomar, era hacer una botana y tomar unas cervezas. Por ese lado yo siento que depende de dónde te encuentres. Y sí es una enfermedad porque sigue aumentando. Va gradualmente haciéndose peor. Como yo empecé tomándome 1 o 2 cervezas y eventualmente fue todos los días un 12 de cervezas o un 24. Fue lo máximo que me llegué a tomar. Y yo sentía que ya no me emborrachaba. Ajá. O sea, yo me sentía bien, pero sí estaba borracho. Sí. Era tan grave que hablábamos por teléfono y ella ya sabía al Ajá, primer momento. sí. Como si le llegara el aroma de la cerveza por el teléfono. Decía, estás tomando, ¿verdad? Y yo decía, ¿cómo sabe? Es que es lo Entonces, típico que cuando me ha pasado, porque yo también he tenido una relación muy mala con el alcohol. Y es como en momentos que como mi esposo no toma y yo tratando de ocultarle que yo estaba borracha, pero, o sea, uno cuando está borracho, obvio que cree que estás engañando a las personas, pero las personas que están sobrias, luego te notan que los ojos no te concentran, la manera que hablas, más lento y todo. Y ahora que no tomo, Sí. yo ya comprendo. Tú luego notas cuando alguien está tomado. sí, sí, Siento que ahora viéndolo de una diferente manera, sí, yo pienso que sí era muy estricta con cómo yo quería que se viera mi relación. Y, pero siento que también lo hacían porque yo veía tanto potencial que tenías. Yo dije, si nomás dejara de tomar, él podría hacer tanto con su vida. Siento que nunca te lo dije con esas palabras, pero yo en mi mente dije, o sea, ¿por qué arruinar tu vida por el alcohol? Y yo no lo entendía porque yo nunca he tenido un problema con alcohol. Pero yo he visto personas en mi familia que tienen un problema con alcohol. Siento que aunque esas personas son muy exitosas,
lo tendría que haber afectado en su vida en algún momento. Tendría que haber afectado las relaciones que tenían en algún momento. Y yo siento que lo estaba viendo así, lo estaba viendo como, ¿por qué estás dejando que el alcohol destruya tus relaciones, destruya tu futuro por nomás una bebida? Y yo en ese tiempo yo no lo entendía como lo veo ahorita. Yo sé que eras estricta. Y sé que eras estricta porque querías algo mejor para nosotros, para un futuro, que no sabíamos si íbamos a llegar a tener algo serio, o sea, llegar al matrimonio, pero yo veía que tú me querías ayudar. Por eso eras estricta. Me decías, llegó el momento en que tú me decías como si salíamos a un restaurante y yo te expresaba que se me antojaba una cerveza. Tú decías, ¿te puedes tomar solo una? Esa pregunta me la sigo haciendo constantemente porque si se me antoja una bebida alcohólica o una cerveza, yo sé que yo no me puedo tomar una sola cerveza. O sea, si me tomo una voy a querer más. Ujú. Y es por lo que yo sé que es el problema. Y sí, tú eras estricta, pero por un bien para nosotros. Siento que eso va a nuestra siguiente pregunta, que si te sentiste aceptado por nuestra familia. Y yo siento que al principio mis papás veían qué tipo de persona eras tomando, que pues no hablabas inglés, no tenías carro, no estabas queriendo sobrepasar cómo llegaste. Y yo siento que mi mamá más que nada veía eso y ella no quería que yo tuviera una mala vida y ella como que me quería evitar un dolor de cabeza. Y ella sí me decía, ¿por qué no te buscas a alguien más? O piénsatela, porque es tu vida, al final es tu vida, pero tú tienes que pensar bien tus decisiones. Y yo siento que ellos veían eso. Y por mucho tiempo no conviviste con nuestra familia. Entonces, ¿tú cómo te sentías? Pues obviamente era un poco doloroso el no poder pasar tiempo contigo en ocasiones que eran importantes para ti. Un ejemplo, tu cumpleaños. Uno de tus Sí. cumpleaños yo me lo perdí porque Mis tú 20 años. tú ibas a Sí. estar con tu familia y yo no podía estar ahí porque pues no era muy bien recibido en ese Ujú. tiempo. Yo sé que mi manera de ser en ese tiempo era la razón por qué ellos no me aceptaban. Porque obviamente ahora yo como padre, yo quiero lo mejor para mi hija Ujú. y no quisiera que estuviera con un borrachito, un marihuanito por ahí de la calle. Yo quiero lo mejor para ella y me pongo en su lugar. Obviamente, como un padre, tú tratas de darle lo mejor, tratas de que encuentren lo mejor para ellos. Y si tú ves que la persona con la que tu hija está saliendo, que está tomando, está haciendo cosas que no son saludables o que tú no ves de una buena manera, tal vez no tiene un trabajo adecuado o cualquier cosa, o no está haciendo lo mejor para salir adelante. Y uno tiene que siempre, pues, ver bien por los suyos. Entiendo que tus padres en ese momento no me vieron de la mejor manera, pero las cosas cambiaron. Sí. Como yo fui cambiando mis hábitos, yo notaba que ellos me recibían mejor de igual Ujú. manera. Creo que la primera vez que fui con tu familia fue en tu graduación, Sí. ¿verdad? ¿En la de la high school? Sí, 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 cuando la éramos graduación de la nomás high school. amigos, ¿te acuerdas que lo invité? Oh, sí, no se despidió Y no de se las despidió. cuñadas y quedó en la lista negra. Sí, esa fue la primera vez que fui ahí y, o sea, estaba tomando y cosas así, no fue una muy buena impresión. Aunque Ujú. éramos amigos, desde ese momento ellos ya se quedan con la primera impresión. Sí. Yo creo que si hubiera sido diferente, que hubiera llegado y, no sé, convivido solamente, tal vez las cosas hubieran cambiado. Ujú. Pero estoy feliz con cómo las cosas se dieron. Sí. Que todo lo que forma parte del camino es un aprendizaje para llegar a ser mejor. Poco a poquito fui mejorando mi relación con el alcohol, con todas las cosas, y yo soy una mejor persona. Si no hubiera pasado eso, no estaría donde estoy, no sería la persona que soy. Las decisiones que uno toma en la vida te llevan por el camino que tienes que recorrer. Para llegar a ser tu mejor versión, tienes que pasar por cosas buenas, cosas malas, un poquito de todo. Es parte de la vida. ¿Y en qué momento decidiste dejar de tomar? Porque para mí ha sido de que digo que ya no voy a tomar y luego vuelvo, que nomás una y que nomás una. ¿En qué momento tú dejaste el alcohol por completo? Es más que nada dejé de tomar porque hace 3 años, 2023, estaba en uno de los peores momentos personalmente, porque mi relación con el alcohol fue cuando más estaba fuera de control. Yo vivía solo, no vivía con nadie de mi familia, nadie me decía nada, y yo tomaba todos los días por lo menos un 24 de cerveza. Y como ganaba bien, no me iba mal en ese momento, tomaba demasiado. Y yo decía, no me hace falta nada, estoy siendo responsable, no es ningún problema, lo tengo bajo control. Era como yo lo veía.
Un día yo estuve tomando y me sentía bien, ¿no? Ese día ni siquiera había tomado tanto. O me tomé tal vez 5 o 6 cervezas, iba de camino a mi casa y me paró un policía y pues me dieron un DUI. Y yo siento que en ese momento fue como que me pusieron contra las cuerdas. Era o hacer las cosas bien o irme, porque llegó a pasar por mi mente. Yo decía, me voy a ir a México. Pero en ese momento ya teníamos 2 años de relación tú y yo. Y yo me quería quedar aquí. Entonces yo ¿Qué quería... sentiste cuando te paró esa policía? Fue muy difícil porque al principio él no se había dado cuenta de que yo estaba tomando. Me paró porque me speeding, like, Ajá. iba muy rápido y me metí brusco de carril, es lo que él decía, ¿verdad? Él me paró y bajé las ventanas, me dice, oh, ¿me puedes dar tu licencia? Yo tenía mi licencia bien, gracias a Dios. Lo doy la licencia y me dice, ¿estabas tomando? Como que le digo, el aroma. Pues, no mentir. Le digo, oh, sí, estuve tomando. Y me dijo, ok, ¿te puedo hacer la prueba del alcoholímetro? Le dije, no es necesario, yo estaba tomando. Yo en ese momento no sabía las leyes Ujú. y por eso que yo le dije al oficial, me lo tomaron como un refusal, un poco más grave el hecho del DUI, por mi terquedad, ¿verdad? Por haber dicho que Porque tú no era... dices, ya te dije la verdad, ¿por qué me Yo, tienes que hacer? yo pensé que eso era mejor. Ajá. Yo dije, le voy a decir que si estoy tomando, que no es necesario el hecho de hacerme la prueba porque estuve tomando. Y ya me dijo, ok, cuando allá te vamos a hacer una prueba de sangre. Me dijo, ok. Me llevaron a la cárcel, me hizo la prueba de sangre y me dejaron salir como las 4 horas. Pero esas fueron las 4 horas más largas de mi vida. Estaba en una celda como con 10 personas y yo estaba pensando en qué va a suceder, qué voy a hacer. No sabía si me iban a dejar encerrado más tiempo. Y no te dicen si te van a dejar ahí o te van a soltar o si te van a mandar a México, porque ese era mi más grande miedo en Porque tú ese momento. todavía vivías indocumentado en este tiempo. Exactamente. Yo sentía que iba a venir la migra. Yo decía, saliendo de aquí me van a deportar porque cometí un crimen, cometí un delito. Y pues esas 4 horas pensé 1000 maneras, 1000 cosas que podrían suceder cuando yo fuera a salir. Y entre ellas estaba regresarme a México, porque yo decía, me voy a regresar a México para evadir los problemas. Y no, ya me sueltan. En ese momento, en cuanto yo salí, te llamé y te comenté lo que había sucedido. Por parte de ellas, sabía que algo malo había pasado porque Sí. no le contestaba el teléfono. Porque él me mandó un mensaje. Yo estaba en México cuando esto pasó. Yo estaba en México y me mandó un mensaje y me dijo, discúlpame por lo que hice y te amo. Y eso fue lo único que decía el mensaje. ¿Y todavía estaban ustedes juntos en ese Sí, tiempo o no? estábamos Sí, juntos. sí. Y ya le hice mensaje y dije, ¿qué pasó? Y teníamos Find My Friends. Yo te pude buscar. Y cuando te busqué, estabas en la cárcel. Y yo dije, oh my gosh, ¿qué pasó? Que estará bien. Lo primero que yo no pensé que te dieron un DUI. Yo dije, te peleó con alguien o lo agarró la migra o algo pasó que quedó en la cárcel. Pero la primera cosa que pasó por mi mente no fue un DUI. Entonces ya cuando tú saliste y me llamaste y me dijiste que te dieron un DUI, yo te colgué el teléfono y yo estaba muy enojada. Y dije, ay, pues que ahí se queda en la cárcel. ¿Quién fue por ti? Un Uber. No, pues. Soy tan orgulloso que no quise llamarle a nadie de mi familia porque yo no quería que supiera. O sea, dije, No. fue mi problema, yo me metí en este problema, yo voy a salir por mi cuenta. Pero en ese momento, de la persona que más esperaba apoyo, estaba tan más molesta Sí. que no me quería ayudar en el momento. Ella me colgó el teléfono en ese momento. Yo agarré el Uber, llegué a mi casa y ya como a los 20 minutos de que había llegado a mi casa, me dijo que me acababa de ordenar comida. Me mandó DoorDash y me mandó comida a mi casa. Yo dije, está molesta, pero no se preocupa por mí. Se le va a pasar. Sí, se le va a pasar. Al principio no se le pasaba, pues sí, estuvo Es que- molesta. También para que sepan, tú me echaste mentiras del DUI. Él me había dicho que no estaba tomando, que él de un lado iba tomando y que te pararon por un open container por tener una botella abierta. Entonces yo dije, entonces a lo mejor no es tan grave porque él no estaba tomando. Y no fue hasta que fuimos a tu cita en la corte que me dijiste, sí estaba tomando. Entonces me volví a enojar otra vez porque sí estabas tomando. Y yo de mensa te creí que no estabas tomando. ¿Por qué mentiste en ese momento? Porque siempre con el alcohol yo he tenido miedo de, si le decía la verdad, iba a perder nuestra relación.
yo le mentía en ese aspecto del alcohol, la bebida, porque no quería que se molestara. Y de por sí ya no molesta, estaba enojada. Soy yo lo que quería era buscar. Pero no pensás que en un futuro se iba a dar cuenta de la verdad. Es tan tonto que no me daba cuenta. No piensas tan, ya. Tan a futuro, Ajá. ¿verdad? Yo decía, le voy a decir esto y no se va a dar cuenta de la verdad. Pero llega el día que se Ujú. enteraba. Pues sí, cuando se enteró en la corte, se volvió a molestar. Por poco y otra vez terminábamos, pues me siguió confiando en mí a pesar de eso. Y cuando me dieron el DUI, me mandaron, el juez me sugirió, porque no fue obligatorio, me sugirió ir a Alcohólicos Anónimos. Yo creo que eso también cambió mucho mi manera de ver el alcohol y de ver la manera de tomar. Porque en Alcohólicos Anónimos escuchaba las historias de otras personas y me hacía reflexionar. Yo pasé por lo mismo, pasé por esto, pero no he pasado por eso que le llegó a suceder a él por el alcohol. Yo no quería llegar a tal grado. Y yo decía, si estoy a tiempo de parar, de hacer un cambio para mi vida, quiero hacerlo. Y más que nada, yo tenía su apoyo. Ella muchas veces me sugirió el ir a Alcohólicos Anónimos antes del DUI, porque ella lo veía como un problema para mi vida. Yo, de hecho, una vez le mentí. Le dije que yo había ido a Alcohólicos Anónimos y no fui. Ajá. Al contrario, sí llegué a pararme afuera, pero nunca entré al lugar. Y como ella me podía traquear, solo estuve las 2 horas fuera del lugar para que ella viera que yo estaba ahí. Después me fui a mi casa y pasé por mi cerveza, me fui a mi casa. Y yo decía, estoy haciendo las cosas bien porque no se va a dar cuenta que tomé y estuve en mi clase. Pero con el tiempo me pasó esto, me dieron el DUI, tuve que ir en verdad a Alcohólicos Anónimos y es parte del por qué yo soy la persona que soy ahora. Hecho de ver el alcohol de una manera diferente, yo lo aprendí ahí. Porque yo, en ese momento yo no aceptaba que era una enfermedad. Yo nomás lo veía es para divertirse, para tener un buen momento con los amigos. Ahí me di cuenta de que puede llegar a ser mortal. Y lo he visto en personas de que sí llegan a morir por el alcohol, que les da cirrosis ya cuando están mayores o cosas así, enfermedades. Y es algo que se puede detener, puedes cambiar la situación, pero muchas veces no lo ven así. ¿A ti te da, qué sientes cuando ves personas que se pueden tomar nomás una o dos bebidas? ¿Qué sientes? Pues antes lo veía diferente, yo lo sentía como que, yo lo decía como, qué culo que nomás se toma una, era mi pensamiento, porque en ese tiempo yo era un alcohólico. Y yo decía, ¿cómo que nomás te vas a tomar una? Como un ejemplo, si salía con mis amigos y él decía, nomás me voy a tomar esta. Yo decía, qué culo, ¿por qué no tomas más? Vamos a tomar. Y yo lo veía como competencia. De hecho, hasta les decía, a ver, yo me he tomado tantas y tú solo llevas una. Decían, no, yo no me voy a tomar esta. Pero ahora yo lo veo como que, pues, es una persona que controla su manera de beber y toma inteligentemente. Porque si tú tomas una cerveza, no está mal. Está mal cuando no controlas la manera en la que tomas. Puede llegar a pasarle a cualquiera, pero hay personas que controlan bien y se toman una o dos y no es algo malo para su vida. Y tú, Miranda, ¿por qué en ese momento tú decidiste quedarte con él? A pesar de todo. Como sabiendo que tú no tienes tolerancia al alcohol y ya llegando como a lo peor, o sea, gracias a Dios no te pasó nada ni no le pasó nadie a nadie, pero ya llegar a tener un DUI. Yo siento que era por lo mismo que yo veía tanto potencial en ti. Y yo siento que yo veía que tú tomabas más en momentos que te sentías solo y en momentos en que pensaste que no iba por un camino bien en tu vida. Y yo decía, quizás si yo la ayudo a ver que hay otras formas de sentirte mejor, él va a cambiar. Y yo, ahora viéndolo, no era mi trabajo. No era mi trabajo mejorar tu relación con el alcohol, porque yo siento que yo tengo muy en mente mi relación con el alcohol y no era mi trabajo cambiar eso. Y viéndolo ahorita, con mi mentalidad que tengo ahora, siento que no me hubiera quedado contigo, porque yo lo veía como si te quería arreglar, como que era mi proyecto. Y yo quería que mi proyecto fuera perfecto. Y eso también estaba mal. Y eso estaba mal porque tú eres tu propia persona. Y yo no era nadie para decirte qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Porque no estábamos casados, aún ni teníamos nuestra hija. Por eso terminamos 2 veces.
Y yo te decía, ok, si tú no vas a cambiar, yo te voy a dejar. Y te dejaba. Y luego me decías, no, pues es que ya cambié, las cosas van a mejorar, todo va a estar bien. Y ahí iba a regresar contigo. Para mí, lo peor fue la segunda vez que terminamos, que hasta mi mamá me decía, ¿y por qué terminaron? Y la familia lo extraña mucho. Ya nos habíamos acostumbrado a querer la parte de nuestra familia, que venían las fiestas y que todos se la llevaban bien contigo. En mi mente decía, pues sí, pero ustedes no lo tienen que aguantar ya cuando está borracho, o no lo tienen que aguantar cuando es entero que no quiere hacer las cosas. Y ya en ese momento yo dije, que sabes qué, esto no es mi trabajo. Y ya fue cuando te dije que si tú no ibas a cambiar por ti mismo, ni me buscaras. Y ya no nos dejamos por varios meses. Y ya cuando regresamos, yo veía un cambio en ti. Yo veía que ya estabas más enfocado en tu negocio y ya estabas como más centrado en lo que tú querías. Y de esa vez que regresamos, a los 2 meses me di cuenta que estaba embarazada. Y ya yo dije, ahora cambia porque cambia. Ya no hay opción, ya tiene que cambiar. Y ya te dije que estaba embarazada. Y siento que eso también fue algo que cambió mucho tu vida. Que ya desde el momento que yo te dije que estaba embarazada, ahorita, corrígeme si estoy mal, no has vuelto a tomar. Y siento que eso fue algo que nos cambió los dos. Entonces, por ver tanto potencial en ti y quererte cambiar, llegamos a tener esta familia, que es lo que nos ha cambiado la vida a los dos. Y tener ese negocio que también nos ha cambiado la vida. Entonces, viéndolo ya ahorita, sí estuvo mal en ese momento, pero como tú dijiste, las cosas se fueron dando y se hizo lo que se tenía que hacer. Sí, siempre que terminábamos decía, ¿pero por qué? y me acuerdo que me decías, ya ni quiero, habían regresado, pero no había dicho a nadie de la familia, porque por lo mismo que decían, no sé si va a funcionar y no Ujú. quiero como ilusionarlos a que va a volver a ser parte de la familia Sí. y luego, o sea, que esas no funcionen. Entonces, cuando nos dimos cuenta que iban a tener un bebé, todos nos quedamos como que, ¿a poco están juntos? Porque no sabíamos que habían regresado. Fue como una sorpresa. Un Sí. bebé y Tony regresó. Pues fue una sorpresa para todos. Ahora viéndolo, que yo he reflexionado mucho en eso, es algo que yo he pensado mucho en mi vida. Obviamente yo no pienso que a mi edad debería de haber tenido un hijo porque aún estoy bien chiquita y siento que es algo muy difícil y por los que están escuchando, es muy difícil tener a un hijo muy, muy joven, pero siento que era exactamente lo que ocupábamos en ese momento. Y siento que tú y yo cambiamos muchísimo durante el embarazo y como papás, ya este año que tenemos con nuestra hija, hemos cambiado de noche y día a las personas que éramos antes. Y obviamente tener un hijo no es la respuesta para una mala relación, Pero ustedes lo hicieron funcionar. pero lo hicimos funcionar. O sea, tomamos lo mejor de una situación no tan perfecta. Y en ese momento, lo que más tenía miedo yo es qué van a decir mis papás de esto. Eso era lo primerito que pensé. No dije, ay, él no lo va a querer tener o no lo vamos a poder hacer. Eso no fue lo primero que pensé. Lo primero que pensé fue, mis papás nos van a matar. En ese momento ni sabía si mis papás te querían. Entonces yo dije, imagínate decirles que regresé con un muchacho que no quiere, voy a tener su bebé y no estamos casados. Y todavía en ese momento no habías acabado la Y no universidad. había terminado la universidad. Yo dije, no, hombre, ahorita va a llegar todas las bombas a su casa. ¿Tú, Tony, qué sentiste cuando Miranda te dijo que estaba embarazada? Pues para mí fue un regalo, ¿me cuenta? Ujú. Porque yo era algo que yo le había expresado a ella con tiempo, que era algo que yo quería. Siempre le decía que yo quería o soñaba con ser papá, pero pues no era algo que queríamos en ese momento, pero era algo que necesitábamos. Tú Yeah. lo dijiste. So, el ser papá también cambió mi vida. Cuando me diste esa noticia fue como que me cambiaron el switch y dije, me tengo que poner las pilas Ujú. porque ya no es solo yo. Aun cuando estábamos solo ella y yo, no era lo mismo. Porque no Porque estábamos casados. exactamente. Y ahora con una niña, la niña iba a necesitar de mí y Ujú. te necesitan para toda la vida. So, yo tenía que hacer un cambio para mi futuro, para mi vida, por mi salud, por mi familia. Sí. No fue fácil y siento que fue algo que pasó de repente. Yo me di cuenta que estaba embarazada a las 2 semanas que me embaracé. Es algo que no usualmente pasa. En el momento que Miri te dijo que está embarazada y te dijo que a lo mejor quería elegir su derecho a escoger si quería tener el bebé o no, ¿tú qué sentiste?
Pues fue difícil, porque como ya les dije, yo era un sueño el ser Ujú. papá, pero en todo momento yo la apoyé y le dije, porque sí fue algo que tú me comentaste. Sí. Ella me comentó que pues no sabía aún si lo quería tener por el hecho de qué van a pensar sus papás Mm. o porque aún está estudiando y estaba muy chica en ese tiempo. So, yo le dije que pues pase lo que pase, yo estaba con ella, pero obviamente le expresé lo que yo sentía y Ujú. lo que era mi deseo, o sea, no era algo que queríamos en el momento, porque ambos estábamos muy chicos. De igual manera, yo siempre le he apoyado y le dije que pues si eso era lo mejor para nosotros en el momento, era lo que deberíamos de hacer. Pero al fin de cuentas, lo hablamos por mucho tiempo, o sea, por horas, Sí. muchos días. Y al fin de cuentas fue su decisión, la que Ujú. fue ella la que decidió y dijo, sí, así lo vamos a tener. Recuerdo ese ¿Y cuál día era sus cuando... planes en ese tiempo? Porque en ese tiempo, o sea, eran novios, ella estaba estudiando, tú, Ah. no me acuerdo si ya habías empezado tu negocio o ya habías, Apenas. pero estabas todavía trabajando con tu hermano. Sí, Ok, Sí. tenías los dos trabajos. ¿Qué dijeron? ¿Cuál es el plan aquí? fue difícil. Fue difícil. Yo siento que al principio el plan era no hay un plan. Es como hay que ver cómo se van dando las cosas. Y obviamente el primer paso ya cuando decidimos tenerla era hablar con mis papás. Pero en ese tiempo no era que ambos quieren hablar con nosotros. Mi papá quiere hablar contigo. Sí, No recuerdo. era que quieren hablar con Porque los dos. después de que nos dijiste a todos juntos como familia Ah. y miraste, yo sentí, en mi opinión, que no fue bien recibido. Para nada. No, ¿Qué se- no, qué no sin- era algo que se ¿Qué esperaba. sintieron en ese momento? Yo me quería morir de vergüenza. Yo estaba como, ya me quiero ir a mi casa. Porque mi papá no se la creía. Mi papá pensaba que era una broma. Y mi mamá no sabía de quién era. Y mi mamá no sabía quién era. Mi mamá pensaba que era nuestra otra hermana que estaba embarazada. Entonces, al principio estaba feliz porque quería que mi hermana tuviera un hijo. Y ya luego le dijimos, no, pues Miranda lo va a tener. Y fue como todo cambió. Y mi papá nomás se agarró riendo y se fue porque él no se la creía que eso estaba pasando. Yo siento que de mi punto de vista fue muy diferente las reacciones porque mi mamá era más como, ok, vas a tener este hijo y se tienen que poner las pilas y ustedes tienen que pues tomar sus decisiones y hacer su plan. Y mi papá era más diferente. Mi papá era como, esto no está pasando, esto no, ¿cómo está pasando esto? ¿Cómo es que está embarazada? No es cierto, es una broma. Y era más como, ok, ¿y cuándo se van a casar? Entonces ya fue cuando platicamos con ellos. Los días que recuerdo exactamente cuando me dijiste, mi papá quiere hablar contigo. Y yo como, Ay, Dios mío. fue como que, ¿en serio? Y el día que llegué, cuando iba a hablar con sus papás, llego yo y estaba solo tu papá. Y entonces me dice, pásale. Y ya me pasé a la casa y no estaba ni tú ni tu mamá. Nos fuimos a So, hacer las uñas. sí, entonces yo estaba como, nomás, ¿llegaste? O sea, vamos a platicar solos, a solas. Ya al poco rato fue cuando llegaron tú y tu mamá y Ujú. ya platicamos todos, pero yo había tenido una conversación con su papá. ¿Sí? Yo ¿Qué le he dijiste? dicho ¿Qué que, le pues, dijiste? que yo quería hacer las cosas bien, que no fue una buena Ya manera de valiendo empezar, tío. ¿verdad? No fue una buena manera de ¿Y a qué empezar, horas? No te creas. pero yo trataba de hacer lo Ajá. mejor que pudiera Ujú. a partir de ese momento. Entonces hablé con él, me dijo que estaba muy bien, pero que teníamos que pensar en un futuro de cómo lo Ujú. íbamos a hacer, que teníamos una persona más que mantener, obviamente. Obviamente tu papá sabía que yo no tenía un buen trabajo en ese momento, o sea que no ganaba lo suficiente Ya. para mantener una familia. Me dijo, pues si le ganas y ojalá y pueden hacerlo juntos. Ya fue algo que después empezamos a platicar. So, que yo tenía que o buscarme otro trabajo que me diera lo suficiente como para tener un solo empleo. Yo me acuerdo que el tema más grande que dijo mi papá era de casarnos, que cuándo se van a casar. Y para mí en ese momento, pues lo veía muy normal. Yo lo veía como, ok, pues típico mexicano. Quiere tener un hijo dentro del matrimonio, que se me hace normal. Pero ahora viendo como series de la tele, hablando con personas que son de otras razas, muchas personas tienen hijos y no se casan. O sea, tienen hijos y si funciona la relación, funciona o no. Pues no, pues ya, adiós. ¿Lo cuestionaste? O sea, dijiste, mejor nomás somos novios y tenemos un hijo. No. En mi cultura yo siempre también pensé en casarme, tener una familia
una sola familia, no familias aquí y allá, que no es algo bueno, ¿verdad? Cuando él sugirió el casarnos, obviamente fue lo que yo quería también, simplemente teníamos que esperar, porque al platicarlo tú y yo, fue cuando llegamos a la conclusión de que queremos hacerlo, pero no ahorita, porque tú ya estabas embarazada. Sí. Y tú dijiste, vamos a tomar 3 meses en planearlo y voy a estar embarazada. Sí. Entonces dijimos, hay que esperarnos ya que tengamos a la niña y pues ahora sí nos casamos. Y fue como sucedieron las cosas. Yo siento que ellos sí estaban muy preocupados que no nos íbamos a casar, porque yo era muy firme en que yo no me quiero casar embarazada. Yo no me quiero ver embarazada en mis fotos de nuestro matrimonio. Y me acuerdo que todos los días, ¿y cuándo se van a casar? ¿Y cuándo va a llegar la fecha? ¿Y cuándo lo van a hacer? Y ya fue cuando tú y yo nos sentamos y te dije, yo no quiero una boda. Yo no quiero gastarme dinero en una boda porque a mí se me hace algo tonto. O sea, ese dinero lo podemos usar para reinvertirlo en nuestro negocio o comprar una casa. Y ya fue cuando te dije, ¿y si nomás nos casamos en la corte y nos fugamos después? Y fue exactamente como lo hicimos. Nos casamos enfrente de toda nuestra familia, nuestros seres queridos, y nos fuimos. Y siento que en ese momento que tú aceptaras esa idea, fue algo muy feliz para mí, porque yo digo, esto es solo para nosotros, o sea, no es para que nadie más disfrute de nuestro matrimonio más que nosotros. Y es algo muy diferente a lo que mis papás querían para nosotros, ellos querían una boda, pero siento que ahí fue más o menos cuando empezó a cambiar mi forma de ver nuestra relación, porque ya no era algo de que hay otras personas van a tener una opinión sobre nuestra relación, sobre nuestra familia, y ahí fue cuando para mí cambió que ya somos 3 y somos nosotros nomás, y ahora todas las demás personas son personas extras en nuestra vida. Sí, el tomar esa decisión de casarnos y fugarnos fue algo en lo que ambos coincidimos y yo creo que fue lo mejor, porque pasamos un buen momento a solas y aunque todos querían, ¿dónde va a ser la comida? ¿Dónde va a ser la fiesta? Lo mejor fue que estuvimos juntos y pasamos un buen momento. Sí, y siento que también algo que cambió mucho esa decisión es que tú no tomas. Y yo dije, ¿por qué vamos a tener una boda con tanto alcohol, unas tomando, emborrachándose, si tú no tomas y yo no tomo? Y dije, ¿para qué poner la tentación ahí? Y es algo que obviamente no se lo puedo explicar a cualquier persona. O sea, ¿por qué no voy a tener una boda? Ah, porque mi esposo es un alcohólico y no puede tomar. Obviamente es algo que no se hace. Entonces para mí era muy difícil cuando me preguntaban, ay, ¿por qué nomás se van a casar y se van a ir? Pero al final yo me di cuenta, yo no le tengo que explicar mis decisiones a nadie. Y son decisiones que tú y yo hacemos en nuestro matrimonio. Y era algo muy raro porque era como la primera decisión muy grande que hicimos juntos, como pareja. Sí, y el hecho de que lo decidimos, lo hicimos y fue lo mejor. No me arrepiento hasta el día de hoy y fue una decisión correcta. Fue lo mejor para nosotros. Ustedes ya son una familia separada y ustedes no van a tomar decisiones basado en lo que dicen las otras personas. Nosotros venimos de una familia que es como tomamos decisiones juntos. Las cosas son, no nomás estoy pensando en cómo me va a afectar a mí, pero cómo nos va a afectar a todos. Entonces sienten que en ese momento agarraron un poquito de valor y decir, esto es lo que nosotros queremos y nosotros vamos a vivir nuestra vida como nosotros queremos. Es que nada, ella. Ella es la que tiene el valor de decir, yo quiero esto, sí, y así va a ser. Y obviamente pues, yo la apoyo. Es una relación, tomamos las decisiones juntos, conversamos y como nosotros lo queremos. Y así ha sido desde a partir de ese momento. Decisiones importantes se toman en casa y en pareja. O sea, es algo que siempre hemos platicado. Siento que para mí eso fue algo que cambió mucho mi vida. Como dice Evelyn, yo estaba muy acostumbrada a tomar una decisión y se hacía con toda la familia. Y todos tenían que estar de acuerdo o si no, no se hacía. Como yo antes, pues era soltera, vivía ahí con mis papás, trabajaba, pero pues trabajaba solo medio tiempo, estaba en la escuela todavía. Entonces todas las decisiones las hacíamos juntos. Y ya cuando me di cuenta que estaba embarazada, yo dije, es una decisión que mis papás no van a estar de acuerdo. Y era como lo que empezó esa experiencia de no tomar en cuenta a todos los demás y estar embarazada y luego casarnos de nuestra manera y luego de elegir cómo crear a nuestra hija fuera de lo tradicional de los mexicanos fue algo igual muy diferente. ¿Cómo es tu vida ahora? Ahora tienes una bebé de 1 año, tienes tu negocio, estás casada, todo pasó dentro de 1 año. Ya. Tuviste un bebé, te casaste, empezaste tu negocio, te moviste a vivir cerca de la familia de Miranda. Mi vida cambió muy drásticamente. Esa gran noticia de que íbamos a ser papás
yo empecé a ver las cosas de una manera muy diferente. Porque antes era solo preocuparme por mí, gastos, y siempre me gastaba todo. Muchas gracias por escuchar la primera parte del capítulo de Marco. El siguiente capítulo se enfocará en su emprendimiento y cómo logró su sueño americano. No olviden seguirnos en Spotify y Instagram. Publicamos capítulos cada lunes.